Multifacético. Se mueve con igual delicadeza en sus libros, sus precisas críticas sobre el cine, la música, sobre los medios o literatura. Desde sus inicios en los medios gráficos de Mendoza hasta en los multimedios actuales, su suave y cadenciosa voz se hace escuchar entre el ruido. Todos en el amplio arco de los medios contaron, cuentan o quieren contar con él. Un hombre que pudo conjugar en su obra el cine, con el rock, la historia y la literatura. Señoras y señores, con ustedes, Carlos Polimeni. Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos. Vos sos la clase de invitado que uno se imagina entrando y vos recibiendo. Bueno, puede ser. Porque creo que eso ya ocurrió. O sea, Sí. Ha ocurrido algunas veces. Algunas veces. Hemos estado cambiados. Es simplemente un programa de rol, ¿no? Uno puede estar en un lado u otro. Bueno, me ha tocado entre los muchos goces de este programa haber tenido el honor de entrevistar a grandes entrevistadores. Y bueno, es tu caso, ¿no? Bueno, te es una oportunidad de compartir con el público mi aprendizaje con Carlos Polimeni. Bueno, todos aprendemos cosas en la vida y es interesante, ¿no? No perder nunca el espíritu de alumno. Bueno, ahí la locutora te definía en la multiplicidad de facetas que tenés como profesional. ¿Cómo te definirías vos? Yo soy un comunicador. Trabajo hace 35 años, desde que era prácticamente un adolescente, en los medios de comunicación. He trabajado en diarios, prensa gráfica, en agencia de noticias, electrónico si se quiere, en revistas. He trabajado en radio, en AM, en FM, en distintas décadas. He trabajado en televisión y entonces he desarrollado un oficio para comunicar. He desarrollado herramientas a lo largo de la carrera para simplificar y mejorar la comunicación. Es un aprendizaje constante en un mundo que además cambia y en medios que cambian. Entonces básicamente soy eso. Después he sido en paralelo otro montón de cosas. He sido jugador de fútbol, ¿Sí? de joven. He sido jugador de divisiones inferiores hasta la primera en Mendoza, donde yo nací y viví hasta los 24 años, en un club que se llama Andes Talleres, del que sigo siendo hincha hoy tanto tiempo después. He sido un chico que iba a la Facultad de Letras y soñaba con dar clases en los colegios secundarios para ser mejor profesor que aquellos que había tenido. He sido muchas cosas en la vida, pero básicamente me siento un comunicador. Cuando era joven y ya trabajaba en periodismo en Buenos Aires, qué sé yo, trabajaba en el diario Clarín, por ejemplo, veía que otros colegas muy fácilmente me decían, yo soy periodista. Y yo pensaba, si Horacio Berbisky es periodista, yo todavía no soy periodista, me falta muchísimo a mí para llegar a ser un periodista. Ahora, después de tanta experiencia, digo, bueno, me siento un periodista, me siento que como Berbisky trabajo de periodista, pero me costó muchísimo llegar a eso. Por eso yo digo que no soy un entrevistador, si Carlos Ulanowski es un entrevistador, claro, y Carlos Polimeni es un entrevistador, yo soy alguien que se sienta a conversar con amigos, con referentes de la cultura en el amplio espectro que uno entiende de la cultura, ¿no? Vos sabés escuchar. Yo miro Puerto Cultura, veo el programa, te conozco y me parece que es fundamental en el diálogo escuchar, que es lo que poca gente hace. Hay muchos comunicadores famosos, muchos que hacen entrevistas incluso en televisión. Mirta Legrand o Susana Jiménez, que desarrollan un género de entrevista televisiva en el modelo del entretenimiento, ¿no? Pero muchas veces no escuchan. Es decir, están preparadas para preguntar incluso agresivamente o tontamente, tienen anotadas preguntas, les soplan preguntas por acá, pero no escuchan, entonces se pierden lo mejor que es interactuar entre pregunta y respuesta, que uno se dé cuenta que el otro lo mira a los ojos y entiende y coinciden, o no, pero se llevan el hilo mutuamente, ¿no? Esa es la gracia de la entrevista. Sí, a mí me daría vergüenza entrevistar a un escritor que no leí, a un cineasta que no vi, a un Polimeni que no escuché o que no vi en televisión o que no vi las películas de sus guiones. Es una obligación que tengo. Me puede ocurrir que he entrevistado a escritores que al momento de saber que venían no los había leído y tener que leerlos porque no puedo. No digo que por ahí leo todos los libros, pero trato de leerlos, ¿no? Es mínimo, ¿no? Se nota, me parece. Se nota. Yo tengo como precepto de trabajo propio, como método de trabajo, como dogma, si se quiere, es que si voy a entrevistar a un escritor, leo el libro y si no, no lo entrevisto.
pero no paso la situación de que el otro se dé cuenta, este está leyendo la contratapa, porque me parece que es poco digno y además a mí me pagan por esto. A mí me pagan por estar informado, no hacer que estoy informado, o por leer los libros, no hacer como que lo leo. Y entonces tomo eso como un aprendizaje, o sea, qué suerte que tengo un trabajo que me obliga a leer un libro si voy a entrevistar a una persona, porque quizás ese libro si no, no lo leería, o qué suerte que voy al cine para hablar de una película, o qué suerte que vivo la vida para después contarla, si no, todos seríamos impostores. Y creo que la impostura, tener una postura que no es la propia, es muy de la época y muy de los medios de comunicación, ¿no? Ser impostor. Sí, es la magia de la televisión, que es la farsa muchas veces. Precisamente hablando de eso, la verdad que si uno dice, bueno, uno hace un programa de entrevistas, no es original. Hay muchos programas de entrevistas. Y casi diría que uno prende la radio y encuentra como un estilo, que lo hemos hablado alguna vez, una suerte de preponderancia de lo banal por sobre lo profundo, una suerte de presencia. Y digo, programas que hasta pueden ser entretenidos. Yo más de una vez los escucho y me quedo enganchado en esa suerte de banalidad permanente que tiene un auge tremendo, ¿no? No digo, en muchos medios, no estoy hablando de discursos conservadores, ni estoy hablando de estilos, pero estilos que tienen también una ideología, la banalidad. Entretenimiento, banalidad, ideología, dijiste todo eso. Tomarse joda todo, ¿no? Es decir, como que de pronto es un tema serio, pero bueno, vamos a bromear. Algunos llaman a eso tinelización, etcétera, pero Tinelli no pretende hacer un programa de entrevistas, Tinelli hace otra cosa, se mueve en su propio campo. En todo caso, el dilema está cuando de pronto es visitado por la política y entonces todo se trastoca, todo se tergiversa. Yo me refiero a programas que son a esta banalización de la radio, de esta necesidad de llenar horas, minutos y horas todo el tiempo, con lo banal. Sí, Argentina vivió una posmodernidad temprano, por decirlo de alguna manera, en los años 80 con el retorno de la democracia, ¿no? Una época, la posmoderna, caracterizada por el fin de todo criterio básico único, por la liviandad de todos los aspectos. Para ser posmoderno se necesitaba haber sido moderno antes, y Argentina sufrió un raro proceso que salió de un ciclo de dictaduras militares, de un estado cultural con mucho de medioevo, de miedo, de espanto, de represión, a una posmodernidad sin pasar por la modernidad. Entonces, muy fácilmente, después de la década del 80, una vez terminada, en los años 90, vivimos durante lo que llamamos genéricamente el menemismo, los años de Menem en el poder, esa década, al compás de cosas que pasaban en el mundo. Los shoppings y la telefonía celular no fueron menemísticos, ocurrieron durante la misma era del gobierno de Menem, pero sí se instaló otra cosa que la sociedad argentina no tenía entonces, que es esa especie de viva la pepa de Tinelli, Pergolini y todos sus secuaces burlándose en televisión en programas de alto impacto del provinciano, del extranjero, del lento, del gordo, digamos, una especie de broma muy porteña que es que matarse de risa del que no está avisado. No hacer humor, sino bajo el estereotipo de satanizar al que es diferente. Y eso se ha prolongado. Y hay una generación de comunicadores que hoy en la radio, sobre todo en las FM, pero también en las AM, y muchos en programas de televisión, que son chicos de la dictadura, que se hicieron crecidos en dictadura, que se hicieron adultos durante los 90 y que hoy ejercen una especie de hegemonía en que hablar mucho pero al pedo, no tener contenidos profundos, creer que hacer un programa de radio es hablar exactamente lo mismo que se hablaría arriba de un taxi con el conductor. Claro, del taxi. Sí, la sensación que uno tiene es que hay un grupo en una mesa, no del café de la esquina, sino del pub de la esquina, y que están hablando de pronto de si preferís el martini de tal manera o si te gusta... Bueno, no sé, una cantidad de temas inagotables, una cantidad de boludeces inagotables, ¿no? Sí, hay un comunicador de esos que dijo, un programa de radio es un montón de boludeces bien hilvanadas, y yo discrepo, no creo. Creo que debe haber muchas otras opciones, y creo que un comunicador en un programa de radio debe asumir su trabajo preparado para ese programa de radio. No llegar a la radio por decir, venía hablando con el taxista sobre si las judías tienen buenas tetas. Es un tema, ¿no? ¿Vos qué pensás? Y eso incluso interactúa con una audiencia que se prende respecto a eso. Y tenemos que ver que cuando se habla de eso, no se está hablando de otro montón de cosas, que no tienen que ser importantes, ni graves, ni muy culturales, ni formales, pero que dejen al cabo del día algo más que haber satisfecho
ese espacio que hay entre los avisos que bancan a las radios y la difusión paga de temas, que es el otro aspecto de la música que se pasa en las radios en general. En el medio, bueno, tendría que haber contenidos producidos, periodismo, talento para hacerlo, y eso, la verdad, que no se ha vuelto contracultural en los medios de comunicación. Hay que buscar las fuentes de eso, y vos creo que me podés tirarnos una pista. Trabajás en la TV, trabajás en radio privada, también digo radio TV porque del Plata claro. Sale por TV el programa de radio, el programa estás haciéndole Mónica y César. Mónica y César. Por eso yo te veo más por televisión que porque te escucho en ese caso. Y a la noche te escucho en radio nacional, o sea, trabajás en radio pública y en radio privada. Y en radio... ¿Qué determinantes hay? ¿Hay más determinantes? O sea, ¿es el mercado que está atrás de lo privado el que determina, el que exalta la banalidad o exalta en todo caso a veces los contenidos también? Porque me parece que los mismos auspiciantes de la banalidad suelen ser también los auspiciantes de pronto comunicadores como Nelson Castro, La Nata y otros, ¿no? Sí. Yo llamaría a los comunicadores del terror, del pánico, del miedo. Sí, y que van cambiando y saltando, y muchas veces, lamentablemente, transmiten a la sociedad la sensación de que todo está en venta, de que todo es un problema de cuánto te paguen y de quién te pague, y entonces vos vas a ser como una marioneta de quién te pague y de dónde trabajas para decir las cosas. Ese cambio abrupto de ciertos comunicadores, no por convicciones propias, que son siempre respetables, sino por dinero muy evidente, la verdad que ha salpicado muchísimo la profesión del periodismo. Vivimos en una época en que, en medio de muchos debates muy buenos en la sociedad argentina, incluyendo ahí el debate que se produjo con la ley de medios, en el mundo del periodismo se vive un estado como de bélico, un estado de guerra, en que además se pobló esto de mercenarios, de gente que uno está seguro, porque la vio, la escuchó, fue convencido incluso por esa gente de algunas cosas, como La Nata, y que luego cambió totalmente sin ninguna explicación en el medio de bando por una cuestión meramente económica. Y entonces eso, al tratarse de un comunicador líder, hay otros, muchos, varios, incluso de uno y de otro lado. Esa es la verdad. Transmite la sensación de que acá todo está en venta y que cada convicción es paga o va a ser paga. Y a mí me gusta jugar con las convicciones previas a cualquier era política, no con las convicciones posteriores y con dinero de por medio. El que cambia de opinión me parece perfecto. Ahora, el que cambia de opinión por dinero y lo disfraza, me parece, como decía recién, un impostor. No resisten el archivo, ¿no? Porque sí, son refutados por su propio archivo. Sí, por su propio archivo y por su propio público, ¿no? Que eso es grave, por tu propia gente. Es interesante porque vos trabajaste en Clarín. Sí, claro. Y la pregunta es si cambió Polimenio o cambió Clarín. No, yo creo que no he cambiado. Es decir, no he abandonado ninguna de mis convicciones, que eran bastante parecidas a las que enarbolaba cuando yo trabajé en los años de la recuperación democrática, el propio diario Clarín. Yo trabajé allí entre el año 84 y el año 89, fueron los años de Alfonsín en el gobierno, virtualmente, y Clarín se preciaba de ser un diario progresista, que acompañaba a la democracia, que había hecho una política interna de expiarse de cosas que venían del pasado, etcétera, y evidentemente Clarín cambió. Clarín fue un diario que apoyó desenfadadamente el menemismo y que consiguió de entrada una variación de las licencias de televisión que le permitió quedarse con Canal 13, legalizar Radio Mitre y fundar el imperio de 200 y pico de medios que desarrolló más adelante. Y después Clarín también tuvo un pacto con Duhalde, muy evidente, y después tuvo un pacto con Kirchner, muy evidente al principio de su gobierno. Lo que pasa es que esos pactos fueron siempre en base a las conveniencias económicas de Clarín y se acabaron cuando el gobierno de Néstor Kirchner y más centralmente el de Cristina quisieron ponerle un límite lógico a un grupo que había desarrollado tanto poder como otros en la Argentina, que son los verdaderos dueños de la democracia, ¿no? Gramsci, filósofo italiano del siglo XX, de los principios del siglo XX, decía que en cualquier sociedad lo importante no es la toma del poder o ganar las elecciones, sino tratar de cambiar el pensamiento hegemónico. Y el pensamiento hegemónico es el que permanece más allá de quién gobierne. Y creo que ese pensamiento hegemónico está encarnado en algunas grandes empresas que sostienen a los medios de comunicación, y en medios de comunicación hegemónicos
que en vinculación con esas empresas mantienen un status quo y no quieren que la sociedad cambie en serio, que cambie los valores, no el gerente de la sociedad, sino los valores profundos de una sociedad. Suele haber una confusión de pensar que gobierno es sinónimo de poder, y no es así en absoluto. El poder político existe sin duda, pero es sometido a plebiscito permanentemente, mientras que los grandes poderes hegemónicos, hay poderes que no llegan a la hegemonía, pero los grandes poderes hegemónicos no los plebiscita nadie, y ahí está el poder. Hoy hay un gobierno en Argentina que, pese a ser un gobierno peronista y votado por el 54% de la población, es decir, acumula un capital simbólico y un respaldo muy importante, es un gobierno que es una contracultura, es un contrapoder, está en el poder, el contrapoder, la contracultura, y eso ha ocurrido muy poco en la historia argentina. Ocurre en paralelo con un proceso en la América Latina. En muchos países de Sudamérica, sobre todo los del Pacífico, ha ocurrido eso, un debate entre el poder real y una gente que, representando los contrapoderes o la contracultura, llega por votación popular y empieza a encarnar una lucha con un poder que no solo ha estado siempre poco cuestionado, sino que se resiste a irse, y hoy es el principal verdugo de esos gobiernos populares. O sea, en Brasil, donde el PT gobierna por cuarto periodo consecutivo y donde han salido millones y millones de personas de la pobreza, el verdadero poder no es la oposición a Dilma Rousseff, sino en todo caso los medios de comunicación en poder de la derecha. Lo mismo ocurre hoy en Chile con el gobierno socialista progresista de Michelle Bachelet, y lo mismo ocurre en Ecuador con Rafael Correa, y lo mismo ocurre en Venezuela con Nicolás Maduro y antes con Hugo Chávez. Es decir, están en el poder los que antes eran aquellos que pensaban alguna vez llegar al poder. Mirá qué simbólico que es que Pepe Mujica fue un guerrillero que estuvo 14 años preso en Uruguay, llegó a ser presidente y hoy su partido sigue gobernando, que Dilma Rousseff integraba un grupo armado y también estuvo detenida en una dictadura y fue torturada, que Michelle Bachelet es hija de un general leal a Salvador Allende que murió en prisión. Es decir, todas esas personalidades, incluyendo las de los presidentes argentinos del kirchnerismo, eran las personalidades que estaban del otro lado del poder. Al llegar al poder se han dado cuenta que en realidad lo que tienen es el gobierno, pero no el poder. Se podría decir, cerrando este bloque, que gobernar del lado del pueblo es seguir en la resistencia por otros medios. Vamos a un corte y seguimos hablando con Carlos Polimeni. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Hay algo que me interesa del camino de tu vida, ¿no? Un tema es el paso de vivir en una provincia, comenzar a trabajar allí y venir a Buenos Aires. Esto es lo primero, ¿no? Y el otro, el paso del periodismo gráfico a todas las variantes del periodismo, y especialmente el periodismo audiovisual. Para mí fue una decisión casi inevitable venir a trabajar a Buenos Aires. Eso ocurrió al final de la dictadura, durante el año 83. A quien no vivió la época hay que decirle que después de Malvinas, después de junio del 82, después de la rendición en Malvinas, ya la dictadura había dejado de ser la dictadura de Videla del 76 al 79 y era una dictadura que se iba yendo y era evidente que eso iba a pasar. O sea que hubo una relajación un poco de la violencia y la brutalidad de la dictadura. Yo trabajaba en Mendoza ya en diarios y en radio, era corresponsal de la editorial Perfil. Y el día que Felipe González ganó las elecciones en España, un presidente socialista después de la transición post-franquismo, y coincidiendo con una protesta de trabajadores y empresarios frutihortícolas que habían sembrado el centro de Mendoza de manzanas, de uva, de zanahorias, protestando contra la política económica del gobierno. Yo llegué a hacer un programa que iba de 0 a 4, se llamaba Los Habitantes de la Noche, en una radio intervenida por el Estadio, Radio Libertador de Mendoza, LB8,
y en un brote de entusiasmo juvenil tomé la lista que estaba pegada en las paredes de temas prohibidos y dije, hoy empezamos a pasar los temas prohibidos sin avisarlo al aire. Entonces, de 1, de 2, de 3 o de 4, durante 4 horas pasé de la lista de temas prohibidos todos los que pude, al aire sin decirlo. Por ejemplo, Mercedes Sosa, Cita Rosa. Pero también Donna Summer. Donna Summer tenía un tema prohibido porque gemía además. Al día siguiente de eso, el capitán Gali, que era el que estaba a cargo de la intervención de esa radio, me anunció que, bueno, obviamente tenía un problema importante desde ese momento con el gobierno. Y en ese marco, unos amigos que habían trabajado en Mendoza en un diario intervenido por el Ministerio de Economía, pero que se habían vuelto a Buenos Aires, me ofrecieron venir a trabajar a Buenos Aires a la agencia Noticias Argentinas. Mi amigo Raúl García, mi amigo Melena Torres, periodistas más grandes y más experimentados, me dijeron, ¿por qué no venís acá a probar? Y yo vine en el 83 a Buenos Aires, y al lado de Mendoza, Buenos Aires era la libertad absoluta entonces. Mendoza era un lugar muy controlado por la Fuerza Aérea, que era la que tenía el poder ahí, pero una provincia más conservadora, más chica, en que todo el mundo se conocía. Yo era hijo de un exiliado político desde el 76, un alumno de la Facultad de Filosofía bastante marcado. Reunías todos los requisitos. Claro, era como una bomba. Sospecha. Claro, era una bomba de tiempo caminando, y yo mismo me dije, bueno, mejor cambiar de escenario, y el escenario de Buenos Aires fue muy bueno. Yo prácticamente desde que vine a Buenos Aires en enero de 83 ya no percibí que había una dictadura en la vida pública, ni en lo privado. Es el año además de la campaña electoral. Claro, se había relajado todo, bebíamos todas las mieles de la libertad, íbamos a votar por primera vez los de mi generación, y la verdad que fue como descubrir una vida distinta. Me enamoré de Buenos Aires, que antes me parecía una ciudad muy temible. Ahora pienso que si uno vive en Buenos Aires y se tiene que ir a vivir a Nueva York, no siente tanto la diferencia como si uno vive en el interior de Argentina y tiene que vivir a Buenos Aires. Es notable, ¿no? Acá lo hablamos bastante con quienes han nacido en alguna provincia. A mí eso del interior me suena todavía lo mismo, ni que hablar, ¿no? Los padentranos, como decía, que debería definirse, ¿no? No pajueranos, sino padentranos. Esta capacidad de valoración de Buenos Aires que tienen los que no nacieron en Buenos Aires, que es superior a los que nacieron en Buenos Aires. Sí, el estereotipo del porteño es el que sueña con irse a la miércoles de la ciudad, ir a vivir a Bariloche, a San Martín de los Andes, sí, o afuera de la Argentina. O a Mendoza, o a Tilcara. Sí, o a Nueva York, o a París. Sí, a París mucho. Sí. El mundo de la cultura. En otra época, sí, mucho. Y la verdad es que yo me enamoré y amo Buenos Aires y la disfruto muchísimo. Y mis 4 hijos nacieron en Buenos Aires y yo no podría irme de Buenos Aires. Cosa que tiene que ver también con la historia de la ciudad, ¿no? Los que más amaron Buenos Aires fueron, en general, los que vinieron a Buenos Aires eligiendo o no, pero se quedaron eligiendo, y no los que nacieron y están como obligados a pertenecer, ¿no? Sí, yo creo que la historia de Buenos Aires cambia cuando las provincias intervienen. Intentaron mucho tiempo ponerle límite a la cabeza grande, como dice un coprovinciano tuyo, Jorge Marciali, ¿no? Gran cabeza grande, pero en realidad es la cabeza de Goliat de Martínez Estrada. Sí, y ojalá lo podamos resolver, ¿no? A mí me pasó y me sigue pasando que las películas, las obras de teatro, los recitales de música, las librerías abiertas todas las horas, los bares, la calle. El que nació está acostumbrado a que exista, y el provinciano valora muchísimo porque no existe en todas partes, ni en todas las capitales del mundo siquiera existe. Me convencieron de que, bueno, yo estaba hecho a la medida de Buenos Aires estaba hecho a mi medida. Sobre esto hay muchas opiniones posibles, ¿no? Pero yo amo el centro de la ciudad, las viejas costumbres, y tener todo a mano en algún momento de tu vida si lo necesitas. Es una pena que sea la capital también. Creo que una de las mejores propuestas que tuvo Alfonsín fue trasladar la capital. A Viedma, ¿no? En su momento. A Viedma, sí. Pero y bueno, en Brasil está en Brasilia la capital y funciona bien. Cambió la historia del Brasil. La mudanza de la capital, de Río de Janeiro al interior, un poco, no es el corazón geográfico puro, pero es casi un corazón geopolítico de Brasil, de ese continente país que es Brasil. Cambió la historia, y Kubitschek, su presidente, lo hizo, si no me equivoco, tardó 3 años. Sí, tuvo una iniciativa política. Otro asunto importante es que hasta acá ningún porteño ha sido presidente de la nación. Y eso indica una cosa sobre la historia argentina. A ver, estoy revisando. De los que votó la gente, ninguno,
salvo Hipólito Yrigoyen, pero que era de Barracas, casi en Avellaneda, y era el peludo Yrigoyen era casi como un hombre de la provincia de Buenos Aires. Claro, porque era además, si no me equivoco, era sobrino de Leandro Alem, sobrino nieto del ahorcado, le decían el ahorcado, sí. El hijo del ahorcado. Era y el otro que fue, sin que nadie lo eligiera, presidente de la Argentina, siendo porteño, fue Bartolomé Mitre. El resto de los presidentes, y repasemos la democracia, fíjate que inmediatamente lo percibís, han sido en general abogados, los de la democracia todos abogados, y gente del interior o no de la capital federal. Los Kirchner, Menem, Duhalde, Alfonsín, incluso Rodríguez A, si lo metes en la cuenta. Y todo eso significa algo. Si Mauricio Macri llegara a ser presidente, o si Daniel Scioli llegara a ser presidente, posibilidades que son concretas hoy, serían porteños presidentes. Pero hasta acá eso no ocurre. Hay una maldición. Y la otra maldición es la del gobernador de la provincia de Buenos Aires. La maldición de Carlos Tejedor. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires fue presidente por voto popular. Sí, porque Duhalde llegó a ser presidente, pero como por voto del Congreso. Ahora, evidentemente, quizás se rompe ahora toda esta historia y... ¿Quién fue Carlos Tejedor? Le contamos un poco a la gente. Cuando era presidente Nicolás Avellaneda, instaura la Buenos Aires, cuya oligarquía comercial y cuyo poder mitrista controlaba la aduana. Avellaneda dice, la aduana tiene que ser de la nación, por lo tanto la capital va a ser Buenos Aires. Eso fue un gran... Hay que aclarar que Avellaneda era tucumano. Claro, como Roca. Y que su general también era tucumano. Con todos los defectos que tuvo Roca, había una perspectiva del interior provinciana. Sí, claro. Y le impusieron a Carlos Tejedor, el gobernador, se resistió. Vos lo sabés esto, pero sí, lo cuento para... Y en esa resistencia se dieron batallas que no nos enseñan en el colegio y que ocurrieron, por ejemplo, en el puente Alsina. Allí hubo un combate y hubo en la ciudad miles de muertos. Mudó la capital Avellaneda al barrio de Belgrano y bueno, al final se impuso la nación sobre la capital y desde entonces fuimos capital federal. Era interesante y es valioso porque en ese momento la única renta del Estado Nacional era la aduana. Claro. No había IVA, impuestos. Y ahí se pudo construir la primera versión de una unidad nacional más consolidada, en versión, por supuesto, luego trastocada por el propio roquismo más oligarca. Es una historia de las que no se enseñan, me gusta contarlo porque se dice entonces que hay una maldición, la maldición de Carlos Tejedor, que ningún bonaerense será... Y cuando digo bonaerense, digamos, uno piensa en las dos Buenos Aires, en la provincia y en la ciudad, ¿no? Claro. Bueno... Todo ciclo también se rompe. Todo indica que quizás uno de los hombres que vaya a ser presidente de la Argentina en diciembre rompa alguna de esas maldiciones. A ver, yo soy porteño, no estaría mal que hubiera un presidente. No estaría mal. Porteño salvo por quienes se propone. Es un dato estadístico, ¿no? De cómo la Argentina, pensada desde Buenos Aires es una cosa y pensada desde el interior, la vastedad de la Argentina, es otra. Al fin y al cabo, en la capital federal viven 3 millones de personas y en Argentina a esta altura 44 millones de personas. Sin embargo, el predominio de los medios de comunicación y de los comunicadores porteños hacen que haya una visión en que, bueno, en un noticiero en televisión se puede estar 5 minutos con la historia de un bache, como cualquiera sabe, en el barrio de Once, cuando eso relativamente le interesa a mucha menos cantidad de gente que un corte en una ruta que une Córdoba con Rosario. Sí, igual la idea de la capital adentro, en este caso utilizo, a mí me gustaría, no Viedma, pero me gustaría... Sí, claro, a otro lugar. Hay una idea de, si no me equivoco, Julián Domínguez... De llevarla a Córdoba. Santiago del Estero. A Santiago del Estero. ¿No? Qué calor, ¿no? Ahí van a tener que gastar en aire acondicionado. Pero es un lindo lugar. A lo mejor el Estado, es un lindo lugar para... El Estado decretaría siesta obligatoria, que me encantaría a mí, por ejemplo, de 2 a 6, y hacemos antes y después. Sí, bueno, la siesta... Perón dormía siesta, por ejemplo, ¿no? Era un hombre del interior. Bueno, y volviendo a la segunda pregunta, ya remota, es este paso del periodismo gráfico al periodismo radial, audiovisual, que abarca el radial y el televisivo. Es parte de un crecimiento que yo intuyo casi necesario, la combinación o el paso. Yo he combinado durante mucho tiempo el periodismo gráfico con el periodismo electrónico. Yo recuerdo que estabas en Página 12 y tenías en Radio Nacional, y de alguna manera en los dos estabas trabajando en una de tus especialidades periodísticas, que era la música, sobre todo la música popular y el rock, ¿no? Sí,
es una de mis especialidades. Durante mucho tiempo también me protegí trabajando en el mundo de la escritura de música. Me protegí en épocas donde expresarse políticamente era más complejo en la sociedad. Y tratando de salir de ese estereotipo que ocurre mucho entre los periodistas, sobre todo los de medios gráficos, que el tipo que escribe... Especialista. Sí, que el tipo que escribe de fútbol en un diario, si vos querés hablar de fútbol, no tiene la menor ganas de hablar de fútbol, quiere hablar de cine. Y el tipo que escribe de cine, si te juntás a hablar con él, no tiene la menor ganas de hablar de cine, porque él trabaja de eso, lo que quiere es hablar de fútbol. Y el de política quiere hablar de teatro, y el de teatro quiere hablar de política, porque te especializás y eso te produce como una deformación. Vos tenés que hacer eso, pero en realidad a lo mejor tu vida es mucho más amplia. Querés ser aeromodelista, qué sé yo. Yo cuando empecé a trabajar en periodismo noté muchísimo eso y dije, yo la verdad no me voy a quedar en ninguna quinta porque a mí me interesan las películas, el deporte, el teatro, la música. Me interesan muchas cosas diferentes. Entonces he tratado de tener una formación ecléctica y de hacer trabajos diferentes. La radio y la televisión son lenguajes muy diferentes del periodismo gráfico. Y el periodismo gráfico luce como prestigioso, o lucía hasta hace poco tiempo, digamos, como naturalmente prestigioso. Se escribe, eso demora mucho tiempo, eso queda, se investiga. Creo que con la irrupción de los medios de comunicación combinados con las redes sociales, está quedando un poco atrás. O sea, nadie lee el diario mañana para enterarse de lo que pasó, porque ya lo sabe. Tiene la página del propio diario en internet, clarín.com, y ya sabe lo que Clarín va a publicar mañana. Tiene las redes sociales que constantemente te informan. Tiene la televisión de cable con muchos canales de noticias y la de aire Entonces, el rol del periodismo gráfico ha cambiado. Y si uno quiere enterarse qué está pasando, a lo mejor no tiene que esperar que salga el diario mañana. Hasta en Twitter. ¿Está en Twitter? Yo a veces cuando busco una noticia inmediata voy a Twitter porque si es una noticia caliente ya está ahí. Está ahí, está en la tele y está en la página online de los medios de comunicación, de Página 12, de Clarín, claro, de Tiempo Argentino, si uno busca eso. Entonces, eso ha cambiado y a mí me gusta mucho por mi propia formación la radio y televisión. Todos hemos sido formados por la tele. Entonces, en un momento de mi vida dije, salgo del prejuicio que el periodista gráfico tiene sobre esto, que es menos prestigioso, entre comillas, es más popular, es más masivo, y me sumerjo en eso y me divierto, cosa que a veces te trae precios a pagar importantes en este ambiente, en que se creen que el que está en televisión necesariamente transó o es inculto o está ahí porque si es mujer porque se acuesta con alguien y si es hombre porque está acomodado con alguien, qué es eso. Igual hacer un programa de cultura tiene sus dificultades. Es mucho más fácil conseguir auspicios para un programa donde en vez de estar vos y yo estuviera un animador más simpático y alguien bailando en el caño. ¿Y te imaginas si acá estuviese Jessica Sirio? Sería más fácil. Más fácil. Ahí está, por eso. Pero bueno, nos la bancamos y mientras nos la bancamos, vamos a un corte para seguir conversando con Carlos Polimeni. Hablando de esta relación entre medios gráficos, ser periodista de medios gráficos y ser periodista de medio audiovisual, yo creo que si hay algo que para mí define tu estilo es la doble experiencia. Me parece que, a ver, yo por ejemplo a la noche, a mí me llama la atención cuando escucho tu programa Voces del Sur. Voces del Sur en Radio Nacional. Yo, ¿sabes qué pienso? Empieza el programa y digo, ¿cómo trabajaron? O sea, porque uno siempre prepara su programa, pero una cosa es un programa semanal y otra cosa es un programa diario, o casi diario. Y esa seriedad yo realmente la valoro y la disfruto, porque si hay algo fantástico es
después de escuchar un programa de televisión o de radio, que el espectador salga un poquito más enriquecido. Y esto es impagable, lo digo como espectador. Como espectador yo digo, vi un programa, porque leer un libro es maravilloso e impagable e irreemplazable. Pero hay que reconocer que ciertos programas de televisión, en una hora te llevas un libro puesto que de leerlo tenés que, sobre el mismo tema, necesitas por ahí varias horas. Y no solo en un documental, en una entrevista como esta. Y en ese sentido tu programa se caracteriza por una preparación, por un estudio de la fecha, por un estudio, en fin, ¿cómo lo hacen? Se produce, no es muy misterioso y es gente trabajando. O sea, yo asumo conducir un programa de radio y en este momento estoy en 3 programas distintos, por ejemplo, como la tarea de un chef que va a cocinar en televisión. Pero que para cocinar en televisión necesita que antes la verdura esté comprada, esté picada, los elementos estén dispuestos. Y lo que va a hacer es actuar, va a hacer una representación en vivo y en público de una cosa que llevó mucho trabajo previo y que ya está probada encima. Entonces, un programa de radio como Voces del Sur tiene un equipo de producción que trabaja desde la tarde, desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la noche para que cuando el programa salga al aire, cada segmento esté producido, cada audio esté en su lugar, cada cosa que va a ser dicha tenga una justificación por escrito. Y sobre eso yo improviso un programa. Yo no leo, no tengo papeles, qué sé yo, pero trato entonces de que el fuerte sea la parte de abajo del iceberg. Lo que la gente conoce es la punta, lo que sale al aire, 2 horas. Detrás de esas 2 horas hay un trabajo de 4 personas durante 4 horas por la tarde y eso redunda en que parezca un producto muy terminado. Es la forma que yo concibo, porque si no, si yo fuese a un programa de radio, a improvisar un programa de radio, me sentiría un impostor. Bueno, esa es la diferencia de lo que hablamos. Sí, con la banalidad cualquiera llega, ¿qué onda, loco, de qué hablamos? Yo no podría hacer eso. O sea, es admirable que alguien pueda llegar en bolas a un programa de radio y durante 4 horas estar entreteniendo a la gente. Yo no lo sé hacer y me sentiría inevitablemente mal, porque yo siempre digo, bueno, a mí me pagan no por estas 2 horas que voy a conducir acá. Me pagan por rematar acá una tarea previa. Hay una historia muy linda de Picasso respecto a una señora de la alta sociedad francesa que le va a pedir un cuadro, golpeándole la puerta de su estudio, y le dice, mire, Picasso, tengo mucha plata, usted es muy famoso, quiero un cuadro suyo, blanco y negro, porque tengo un lugar divino para que me quede blanco y negro. Y Picasso le dice, señora, pero yo soy Picasso, no importa, pero ¿cuánto vale? Y Picasso se calienta y le dice, $1.000.000 vale, señora. Bueno, está bien. ¿Cuándo va a estar listo? El jueves que viene. Bueno, el jueves que viene. Y la señora se va y Picasso se queda pensando en la banalidad humana. A la semana siguiente la señora le golpea la puerta, le dice, le traigo $1.000.000, ¿me da el cuadro? No, todavía no lo tengo, señora, necesito inspiración. Pero déjeme el millón, déjeme el cheque, no hay problema. La historia es 3 o 4 veces la señora va un jueves y Picasso le dice que no tiene el cuadro hasta que la señora se siente estafada y le monta un escándalo a Picasso y le dice, usted es un estafador, se cobró $1.000.000 y nunca me hizo el cuadro que yo le había pedido y que yo... Le dijo, señora, no se preocupe, el jueves que viene su cuadro va a estar listo, venga el jueves que viene. La señora va el jueves que viene, Picasso la hace entrar y no hay cuadro. Pero vos pintás también, ¿no? Sí. Está dispuesto todo para pintar, está el caballete, está el lienzo, hay un lápiz, un fibrón, y Picasso hace su famosa paloma de Picasso, firma Picasso y le dice, señora, aquí está su obra. Y la mujer le dice, usted es un estafador. Usted me cobró $1.000.000 por un cuadro y lo ha pintado en 10 segundos delante mío. Y Picasso le dice, señora, mire, usted tiene que valorar esto. Fueron 10 segundos ahora, pero 78 años de vida antes para llegar a este poder de síntesis. Entonces, claro, le contestó a la señora con una ironía. Pero yo creo que detrás de 2 horas de laburo o de una conversación en televisión hay una vida detrás orientada a que eso que se hace en público tenga un contenido. Y estoy muy satisfecho de proveer contenidos que tienen que ver con prepararme 35 años para decir una cosa y que eso salga bien, o 40 años de mi vida para que lo que digo tenga cierta belleza o justificación en la verdad. Bueno, compartimos juntos una experiencia parecida, ¿no? En determinado momento un amigo en común, Daniel Rito, me propone hacer una película sobre Luca Prodan. Y yo, bueno, inmediatamente tomamos contacto
Y claro, yo ahí no eran mis antecedentes con el mundo de la música del rock, sino los tuyos. Y ahí es donde te sumaste, vos ya habías publicado el libro y prácticamente, bueno, trabajamos. Había un libro y una obra de teatro. La película y la obra de teatro, la hiciste vos mismo. Yo solamente fui el que investigó antes esa historia para que... ¿Cómo fue tu experiencia? Porque llegaste en los 80, llegaste en un momento muy particular. Y claro, del rock. En ese momento, 2 semanas después de vivir en Buenos Aires, con un grupo de amigos de Mendoza que estaban a fin de semana, uno de ellos, que es músico, Natario Feingold, dijo, hay un grupo que está bien, vamos a verlo. A Leistein, era el primero de los boliches que tendría un hombre de triste fama posterior, el responsable de Cromañón, Omar Chabán, con otro socio. Sí, con un alemán, con Helmut. Y digo, ¿qué hay ahí? No, toca Sumo. ¿Sumo qué es? Un grupo de un italiano. Y la verdad, fuimos esa noche, no era Sumo, era Sumito, era Luca más Diego Arnedo. Una actuación que nunca empezó ni nunca terminó porque estaban borrachos, se pelearon, se lastimaron en público. Pero hicieron una canción y yo me quedé muy sorprendido era una batería electrónica que tenía Luca, que disparaba, un contrabajo de pie y él con un micrófono. Parecía una performance de Laurie Anderson en Buenos Aires en 83 más que un grupo de rock. Esa noche terminamos viendo a Fontova en el Stud Free Pub, una noche de comienzos del verano del 83. Y desde entonces a mí Luca me impresionó y digamos como que seguí su desarrollo, interactué con él, pero fue la época de la explosión de todo. El 10 de diciembre, el día que volvió la democracia, Pacho Don, el secretario de Cultura de la capital, dispuso con presupuesto del gobierno entrante una serie de recitales muy grandes. ¿Te acordás? Esa noche del 10 de diciembre. Sí. Y Spinetta tocó en las Barrancas de Belgrano delante de 100.000 personas. El manager de Spinetta me dice esa noche, che, hay unos pibes que te quiero presentar, tienen un grupo nuevo y vienen unos pibes con los pelos muy parados, qué sé yo. Y hablamos, ¿cómo se llama el grupo? Soda Stereo. Otro. Me dicen, y le digo, che, ¿no encontraron un nombre bueno? Cuando hablas de los pelos, no sé... Tenían ¿Calamaro? No, Soda Stereo eran, entonces, en ese momento... Soda Stereo, perdón, estoy pensando en suéter, Soda Stereo. Cerati, Bocio y Alberti. Los famosos peinados raros de Charlie. Ellos ya tenían los peinados cuando todavía nadie sabía quién era Soda Stereo. Y Cerati me dijo en aquel momento, a mí me parece que está bien porque es como clásico y moderno al mismo tiempo, Soda y Stereo. Yo dije, no va a andar el grupo con ese nombre. Bueno, me equivoqué, pero yo viví toda esa época, digamos, yo fui testigo y parte. Es una época dorada, ¿no? de la creatividad. Miguel Abuelo. Sí, yo siempre hablo del Virus, todos los grupos que aparecen finales de los 70, comienzos, bueno, Serú Girán es también de 79-80. Yo le llamé a esa época siempre el optimismo pop alfonsinista. Digamos, hay una época de optimismo pop en el alfonsinismo que termina con la obediencia de vida y el punto final, que termina con Felices Pascuas compatriotas, pero hasta ahí hubo un periodo en que realmente como sociedad estábamos convencidos de que con la democracia se cura, se educa y se sale y que no importa y que con huevo y que con trabajo y todos juntos se sale adelante. Y descubrimos trágicamente con esos episodios que no era así, que era bastante más trabajoso y que llegar al gobierno no era llegar al poder. Y todos esos grupos, esa movida, el récord histórico de ventas de discos de rock argentino en el 85, de música bailable, frívola, divertida, tirada para arriba, bueno, vamos, qué sé yo, choca contra sus límites y empieza, después del 87-88, un periodo ciertamente dark de la música popular argentina, más oscuro, más relacionado con Seineldín, con Rico, con la sombra que se venía de que iba a cambiar el gobierno y el presidente iba a ser Menem. Es un rock, es lo que se llamó despectivamente el rock chabón. Después con Menem... que es más, tiende más al suburbio, al conurbano. Bueno, con Menem sucede el fenómeno de lo que se llama rock suburbial, rock chabón, rock de masas, del estereotipo de los artistas imantados, o sea, cualquiera que fuese público, frente a Spinetta, a Charly García, a León Gieco, a Cerati, a Calamaro, a Miguel Abuelo, a Federico Moura, a Luca Prodan, al Indio Solari, se siente disminuido. Esos son unos artistas importantes, todos intelectuales, recontraformados, hijos de la clase media ilustrada, y esos son los artistas que predominan en la Argentina en el rock en los 70 y en los 80. Tipo de póster, más importante que vos todo, mucho, y con vidas mucho mejores que vos. En los 90...
cuando empieza la licuación de todo lo conocido con lo que llamamos el menemismo y se produce una coctelera, ya el artista no es el del póster, sino un chabón que a lo mejor repitió quinto grado como vos, o se fue del secundario en tercero y se viste como vos y habla como vos y a lo mejor no sabe pronunciar bien los verbos, y es el momento en que los Piojos, por otro lado los Redonditos de Ricota, Versuit de Garabal, los Caballeros de la Quema, la Renga, convierten al rock en una cosa mucho más de los extramuros que porteña, digamos. Es cuando el público de los suburbios, que es el mismo que consume cumbia, se siente representado por artistas que en lugar de ir a la facultad adeudan 3 materias de segundo año del secundario. Y es un proceso político e ideológico que de alguna u otra manera determinó que de ahí en adelante, en los últimos 15 años, no ha habido en el rock grandes novedades. Hay artistas, pero no hay grandes novedades, ¿no? Como que el género como género, yo creo que todos los géneros tienen un nacimiento, un periodo de expansión, un periodo clásico, unas vanguardias y después se agotan. Después no hay más. Y quedan como eso pasó con el rock. Y queda como algo clásico. Claro. Como pasó con el tango, en definitiva, que el tango no es género de multitudes, es absolutamente identitario, pero sabemos muy bien que lo baila un 1% de la población argentina, siendo muy optimista, y ni que hablar escucharlo. Claro, el tango tiene un periodo de nacimiento prostibulario, un periodo de tango canción, Gardel, las grandes orquestas, el apogeo, la vanguardia, Piazzolla, y después se agota en esa fórmula, y hoy la vanguardia del tango es volver a los años 20 o 30, o volver a tocar como Pugliese en los 40 o como Troilo en los 40, ¿no? Y con el rock, que se soñaba a sí mismo, joven para siempre y siempre cambiando, pasó lo mismo. Llegó un momento que ya no se puede cambiar más y uno escucha el sonido de los 70 y dice, esto es la vanguardia. Sí, bueno, compartimos, vos tenés hijas más grandes, pero tenés una hija de la edad de mi hija. Sí, 17. ¿Qué música escucha, 18. por ejemplo? De todo un poco. Creo que es una generación mucho más ecléctica. El rock es música de viejos a esta altura. Pero bueno, a mi hija le gusta mucho, bueno, por supuesto, escucha lo que se llama el rock indie, pero le gusta la que digamos, Charly García, Spinetta. Si todo se soluciona con un tatuaje, mi hija Irene tiene tatuado en la nuca una frase de Durazno Sangrando de Spinetta. Miramos, bueno, sí, por eso. Y creo que hay muchos pibes de esa edad, al menos de los que yo conozco, que miran Pescado Rabioso o La Máquina de Hacer Pájaros como una música del futuro y no como una que está atrás. Pero esto no significa que no haya cosas buenas, nuevas, que las haya montones. Seguro. Es que el rock que se soñaba revolucionario apenas fue rebelde en la historia de la sociedad, porque cada vez que amenazó con cambiar algo fue cooptado por el sistema. A mí me impacta, bueno, vos sabés que me tocó. El Estado argentino fue desde determinadas áreas, cultura especialmente, el gran contratista del mundo del espectáculo. Sí, claro. Es decir, fue una fuente laboral importante y está bien que sea así por los espectadores, porque pueden ver de pronto recitales, claro, de 100.000 personas, 50.000 personas. Y a mí me maravillaba cuando me contaban algunos por ahí en algunos gobiernos y provincias la lista de exigencias de un grupo de rock, los sándwiches de miga, la botella de whisky, la marca de whisky, el tipo de vehículo que los tiene que transportar. Esos de contestatarios no tienen Claro, mucho. Y están presos de un sistema del que no pueden salir. El sistema los agarró, los convirtió en una máquina de producir dinero, de eso vive muchísima gente, no se pueden bajar. Eso produce una tristeza en el alma que es muy evidente cuando uno después ve el accionar público de las mismas figuras, ¿no? Hay quien empezó haciendo un disco llamado Octubre y terminó encerrado en una mansión fortificada diciendo si entran los negros le pego un balazo en la cabeza. Y es como una metáfora triste de lo que el sistema te produce cuando vos, en lugar de manejar tu propia obra, tu estética y tu propia vida, terminás siendo manejado por otros que te necesitan ahí cumpliendo con una función que no tiene que ver con el arte, la belleza, la creatividad, sino con aquello que parece mover el mundo, que es el dinero y la reproducción del dinero, que es la contradicción del artista de masas. Eso que tan bien expresó Charly en una canción que cantó León Gieco, que decía, ¿para quién canto yo entonces si los humildes nunca me entienden? Ya nos quedamos sin tiempo, pero una cosa que a mí me enorgullece de Puerto Cultura cuando me saludan o me comentan que lo ven, es que me rompen absolutamente el prejuicio de que este es un programa que solo ven los cultos o las personas, muchos trabajadores, gente de todos los niveles sociales me han dicho, seguimos Puerto Cultura, y espero que así
Sí, ahí los que se quedan como yo con ganas de seguir hablando con Carlos Polimeni van a poder todas las noches escucharlo en Radio Nacional. AM870, Voces del Sur de 21 a 23 y después un programa de rock en la FM de rock de Radio Nacional que se llama Polifonía Nocturna, de 23 a 24, la 93.7 todos también los días. Con Radio del Plata, con Mónica y César, y seguramente, entre otras cosas que uno hace. En algún momento, cuando hagas entrevistas, acordate, como te acordaste antes de que yo hiciera... Bueno, yo había hecho Puerto Cultura, pero va a ser un gusto que sea yo el que llegue. Con mucho gusto. Y nos seguimos viendo y escuchando. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Gracias a todos.